Muy buenas chicos, ¿qué tal a todos? Buenas. Hoy vamos a ver el complemento matemático de arquitectura. Hoy vamos a ver la sesión número 10, que es figuras planas. Vamos a ver qué son figuras planas, la clase de figuras planas que hay, las propiedades de las figuras planas, entre otro tipo de propiedades o de cosas que se pueden obtener de las figuras planas, ¿no? Los saberes en sí básicos. Aquí, por ejemplo, al inicio tenemos una bonita demostración. Tenemos un triángulo, un cuadrado, un rombo, un trapecio, un círculo, un rectángulo. Figuras que hemos visto en varios lugares. Por ejemplo, un triángulo normalmente lo vemos cuando tenemos un árbol de Navidad, una de las caras de tu árbol, si es que es un tipo de árbol especial, ahí es un triángulo. Un cuadrado lo puedes ver en tus escritorios, un cuadrado se puede ver en figuras, un rombo también. Trapecios en general se pueden ver en esa forma de taburetes que se usan para saltar. Círculo, ¿quién ha visto un círculo en una moneda? Puedes ver un círculo tranquilamente. Rectángulo, de las figuras más comunes que hay, se pueden ver en escritorios, en monitores, entre otras cosas. Esto es lo que vamos a tratar esta pequeña sesión, así que acompáñame por favor a ver estas cositas. Este caso vamos a verlo al final, caso costo mano de obra. El caso trata sobre una construcción de una barda, ¿no? De un terreno en general, de un terreno de una forma, parece como un cuadrado y un rectángulo, pero hay parte que no se va a construir, porque bueno, ¿no? Acá si tienes un hueco un hueco lo ponen en general, ¿no? Porque bueno, tú cuando construyes no lo cercas totalmente, ¿no? Hay un hueco para zanja y nos piden, ¿no? Se va a construir la barda de un terreno con las medidas dadas aquí en este gráfico, aquí. La barda será de una altura de 3 metros, la altura de la barda. Cada punto negro indica el lugar donde se pondrá un castillo. Aquí se pondrá un castillo, un castillo, un castillo, un castillo, un castillo, así sucesivamente. El tabique se cobra parejo sin descontar el espacio que ocupan los castillos. En pocas palabras, aquí el costo se hace según cada castillo. Los cimientos van alrededor de todo el terreno, incluso en la parte del zaguán. ¿Cuánto te pagará los albañiles por mano de obra? Y aquí te dan mano de obra de los cimientos, de los castillos y el cuchado para colocar el tabique. Y esto es lo que se te pide, ¿no? Y esto de aquí vamos a desmenuzar más adelante, vamos a hacer más adelante en sí. El logro de la sesión, muy importante para saber hacia dónde apuntamos, hacia dónde queremos ir, lo que queremos lograr. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante, o sea, tú y solamente tú y tus compañeros, utilizan los principios básicos de la geometría para el cálculo de áreas y perímetros de figuras planas en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. En pocas palabras, desarrolla los problemas planteados sobre figuras planas y hacerlo ordenado, además de hacerlo coherente. El contenido de esta sesión, lo que vamos a ver hoy. Hoy en nuestro menú va a haber perímetro, triángulos, cuadriláteros, polígonos y círculos. Así que por favor acompáñame a ver este pequeño y fascinante tema que te puede ayudar y que te va a ayudar de manera segura más adelante. Figuras planas. Definición. Todo comienza desde un inicio, desde un punto de apoyo, en este caso la definición. En la geometría euclidia, o sea, en la geometría plana, las figuras planas son aquellas que están limitadas por líneas rectas o curvas. Además de que todo punto que está contenido en un solo plano, es decir, no tiene relieve y solo tiene dos dimensiones. Este tipo de figuras se dividen en polígonos, que son unión de rectas, y cónicas, que son unión de curvos. ¿Esto qué significa, profe, en español? No lo entiendo tan bien. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a un túnel, acá acabo un túnel,
Acá hay un túnel. Este túnel, por ejemplo, no formaría parte de la geometría euclidia porque sencillamente no aquí existe un relieve, ¿no? Acá hay un punto más alto que otro, entre comillas. En pocas palabras estamos hablando del espacio, de la geometría espacial. Y en la geometría euclidia no tratamos la geometría espacial. La cónica es unión de curvas, por ejemplo, no sé, puede ser así. Una cónica, un polígono es recta, ¿no? Por ejemplo, así. A ver, vamos a continuar con nuestra pequeña definición de perímetro. El perímetro es la distancia alrededor de una figura de dos dimensiones, o la medición de la distancia en torno a algo, la longitud de la frontera. Miren, por ejemplo, esta figura parece un boomerang, pero un poquito gordito. ¿Y qué tal si las personas me piden, no? Por favor, necesito calcular el perímetro. ¿Cómo calcularía el perímetro? Bueno, voy a mi definición, como siempre, ¿no? El perímetro es la frontera, o sea, la suma de sus lados. A ver, vamos a ver. Primero vamos a ver este lado voy a apuntarlo aquí. 5 más el siguiente lado, 2 más el siguiente lado aquí mide 3 más el siguiente lado aquí mide 3 más el último lado mide 6. 5 más 2, 7, 7 y 3, 10, 10 y 3, 13 y 6, 19. ¿19 qué? 19 naranjas, peras, manzanas. No, aquí, profe, las unidades dicen centímetros, entonces es 19 centímetros. Y eso es, chicos. Este es el perímetro, la suma de todos sus lados. Bueno, siguiendo con nuestro PPT, porque bueno, tenemos que seguir con el conocimiento. Definimos lo que es triángulos. Un triángulo es una figura plana de tres lados, o sea, de tres lados rectos, por si acaso, y tres vértices. Uno, dos, tres. El área encerrada en estos tres lados y tres vértices se denomina triángulo, formado por cada par de lados. Los triángulos, por ejemplo, tienen muchas partes. Esto lo vimos en la clase pasada, si recuerdan bien. Tienen vértices, los vértices son los extremos, ¿no? Es A, B, C. A, B y C. Tienen lados, los lados, por ejemplo, puede ser A, B, B, C y A, C. Y bueno, ¿no? También tiene ángulos, ¿no? Por ejemplo, en ángulos está el ángulo alfa, beta y gamma. ¿Y cuál es la propiedad de los triángulos, profe? La propiedad de un triángulo es que la suma de sus lados es 180 grados. No importa qué clase de triángulo sea, la suma de sus lados va a ser 180 grados. Entonces, con este pequeño conocimiento vamos a proseguir, vamos a entender un poquito más de nuestras figuras. Por ejemplo, hay varios tipos de triángulo. Este triángulo de aquí, donde todos sus ángulos miden menos de 90, se llama cutángulo. Este triángulo de aquí, donde un ángulo mide 90 grados, que es el ángulo A, se llama triángulo rectángulo. Y este triángulo de aquí, donde un ángulo mide más de 90 grados, se llama obtusángulo. Pero ¿qué tienen en común estos triángulos, profe? Que el área de un triángulo siempre es la base por la altura. En todos los casos, entre dos. Base por altura entre dos. Base por altura entre dos. Siempre el área de cualquier triángulo es eso. Base por altura entre dos. Muy simple, muy sencillo, muy concreto. Así que bueno, vamos a ver otra fórmula. Esta fórmula de aquí que se conoce como la fórmula de Herón. ¿De qué trata? Trata para hallar el área de un triángulo, pero basado en su semiperímetro.
A ver, el área del triángulo de lados A, B y C. Primero tú sacas el semiperímetro, que se llama P, y es la raíz cuadrada de P por P menos A por P menos B por P menos C. Este te da la fórmula de Herón. Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros hacemos esto de aquí? ¿Qué tal si ponemos un triángulo de 4, 6 y 8? Y comenzamos, ¿no?, a hacerlo. Por ejemplo, el semiperímetro es la suma entre 2, ¿no? 4 más 6, 10, más 8, 18, entre 2 es 9. Y si yo quiero el área de este triángulo, es la raíz cuadrada de 9, el semiperímetro por 9 menos el primer lado, por ejemplo, el primer lado vamos a ponerle 4, 9 menos 4, 5, por 9 menos el segundo lado, 9 menos 8, 9 menos 8 es 1, para terminar, 9 menos el tercer lado, ¿no? 9 menos 6 es 3. Y bueno, ¿no? Entonces 9 por 5, 45, por 3, 145. Entonces el área del triángulo es la raíz de 135. O si tú quieres calcular, porque capaz se te antoje, es 3 raíz de 15. Un pequeño ejemplo para aplicar la fórmula de Herón. Estos son lo que es el triángulo en sí. Es una visión macro de lo que es el triángulo. Vamos a proseguir, chicos, vamos a seguir, vamos a continuar. Los cuadriláteros. Cuadriláteros, 4. Viene de 4. Ah, profe, triángulos, 3. Ah, si triángulo es de 3 ángulos, cuadrilátero, 4 lados. Así es. Un cuadrilátero, de manera etimológica, solamente entendiendo un poco de español, es una figura plana de 4 lados, líneas rectas, y 4 vértices, formado por 2 lados contiguos. 2 lados contiguos. Miren, acá nuevamente los cuadriláteros tienen propiedades, tienen los vértices, que son A, B, C y D. Tienen lados, que son A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Y tienen ángulos, ¿no? Es alfa, beta, gamma y delta. Estos son letras griegas, por si acaso. ¿Y qué propiedad cumplen estos ángulos, profe? ¿Qué propiedad? ¿Qué cosita? Si tú sumas estos ángulos, la suma de todos los ángulos de un cuadrilátero te da 360. Por si acaso. Te da 360. Así que bueno, ¿no? Esta es la propiedad. Vamos a proseguir, vamos a continuar. Vamos a ver algunas propiedades de los cuadriláteros. Hay muchos tipos de cuadriláteros, como vimos al inicio de la clase. Hay rectángulos que tienen base por altura. Base por altura entre dos. Base por altura es el área. Esa diferencia del triángulo que da base por altura entre dos. Tenemos un paralelogramo que también su área es base por altura. Tenemos un rombo, hay varias figuras, la verdad. Su fórmula es diagonal mayor por diagonal menor entre dos. Y el trapecio, ¿no?, que es la que tiene un poco la fórmula un poquito más engorrosa. Que es base mayor más base menor entre 2 por la altura. Así que bueno, a repasar nuevamente. El rectángulo es base por altura, es lo más fácil. El paralelogramo también es base por altura. El rombo es diagonal mayor por la diagonal menor, entre 2. Y el trapecio es base mayor más base menor entre 2 por la altura. A ver, vamos a ver uno de estos, un ejercicio para aplicar nuestros conocimientos. A ver, miren, a ver, vamos a ver. Calcule el área y el perímetro de la figura plana. A ver, nosotros vamos a calcular solamente una. La otra ya te la vamos a dejar para ti. A ver, vamos a ver. Primero tú tienes aquí que, a ver, primero vamos a hallar el perímetro, ¿no? El perímetro, a ver,
Tenemos 10, 12 aquí, por ejemplo. Si tenemos 10 aquí es 8, esto también va a quedarte 8. 10, 8, acá hay 6. 10 y 8, 18 y 6, 24, aquí va a tener que ir 2, para que sume 26. Acá tienes 2 y 5. Para obtener el perímetro, por ejemplo, necesitas este lado de aquí y este lado de aquí. Pero para obtener esos lados chicos solamente es Pitágoras. Tienes 10 y 12, haces Pitágoras y te sale este primer lado. Cuando tú operes, cuando tú hagas, por ejemplo, el Pitágoras de 10 y 12, te va a salir raíz de 244. Y el Pitágoras de 2 y 5 es raíz de 29. Y si quieres, intento. Entonces, ¿cuánto es el perímetro? El perímetro es igual a raíz de 244 más 8 más, a ver, aquí es 5. 100 total es 2, aquí es 7. Más 7 más 6 más raíz de 29 más todo el largo de eso que es 26. Este es el perímetro. Ahora, si tú quieres el área, bueno, el área total lo está separando, ¿no? Por ejemplo, es el área de este triángulo, 10 por 12 entre 2, más el área de ese rectángulo tiene 8 y 12, así que es 8 por 12, más, aquí por ejemplo tenemos un pequeño trapecio, si te das cuenta, es base mayor que es 8, más base menor que es 6, entre 2, y todo por la altura nos salió 5. Y ese es el área, ¿no? 10 por 12, bueno, tú sumas, operas obviamente, porque esto lo puedes hacer con calculadora, así que puedes hacerlo con calma, tranquilo, sereno. 10 por 12, 120, 60, 96 de 156, 156 más 35 es 191. Y eso es lo que te va a salir del área. Este de aquí, el celeste, te lo dejo de tarea, ¿no? Nuevamente también vas a hacer un trazo, vas a hallar, entre otras cosas. Así que bueno, vamos a continuar, vamos a proseguir. Pueden comprobarlo si desean, como digo, con su calculadora, ¿no? Es decir, siempre duden de las cosas, ¿no? Nunca las den por hechas. Siempre es bueno dudar para mejorar. Ese es un consejo. Siempre es bueno dudar para mejorar, ¿no? Hay veces el dudar te ayuda a investigar más. Bueno, vamos a proseguir entonces. Un polígono regular. Un polígono regular es una figura plana si solo si sus lados y ángulos interiores son iguales, siendo los básicos el triángulo equilátero y el cuadrado. Para los polígonos de más lados se añade el adjetivo regular. Por ejemplo, pentágono regular, hexágono regular, octágono regular, etc. Solo algunos polígonos regulares pueden ser construidos con vela y compás. A ver, ¿qué significa la palabra, por ejemplo, en español regular? Regular es alguien que, bueno, ¿no? Que ni sube ni baja, se mantiene un mismo nivel siempre. En general en los polígonos se le dice a los polígonos que, bueno, ¿no? Sus lados miden exactamente igual, pero además que sus lados, sus ángulos miden exactamente igual. Eso es lo que se denomina un polígono regular, por si acaso. Vamos a analizar los polígonos regulares uno a uno, ¿no? Y vamos a ver, vamos a discernir, vamos a diferenciarlos cada uno y ver en dónde se emplea, dónde no se emplea, qué es lo que se tiene, las propiedades de cada uno de ellos en sí. Así que bueno, vamos a continuar. Primero tenemos lo de tres lados. Es un triángulo equilátero. La figura es esta. Mira. Luego tenemos los cuatro lados, cuadrilátero. Bueno, es un cuadrado esto. Luego tenemos los de cinco lados.
5 tiene el prefijo penta, pentágono. Luego tenemos los de 6 lados. 6 tiene el prefijo hexa, hexágono. Luego tenemos los de 7 lados. 7 tiene el prefijo hepta, heptágono. Luego tenemos los de 8 lados. 8 tiene el prefijo octa de 8, octágono. Luego tenemos los de 9 lados. 9 tiene prefijo enea de 9. Algunos le dicen nona, eneágono. Y bueno, ¿no? Estos son los prefijos, bueno, con los polígonos de menos lados, ¿no? Estos puedes dibujarlos tú si quieres, si te pones un poco de esfuerzo y dedicación, ¿no? No son tan complejos de dibujar. Ahora te voy a mostrar algunos que son un poquito más complejos de dibujar, son más difíciles de hacer, obviamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de lados siempre va a ir en aumento. Tenemos también el decágono, deca de 10. Luego tenemos el endecágono, endeca de 11. Luego, bueno, tenemos más, ¿no? El dodecágono, figura muy famosa, 12. Dodeca, 12. Luego tenemos el tridecágono, 13. 13 lados. Mira, poco a poco, si te das cuenta, poco a poco se va asemejando un círculo. Luego tenemos un tetradecágono, 14, mira cómo más se asemeja. Luego tenemos un pentadecágono. Penta viene de signo, pentadecágono 15. Luego tenemos un isodecágono, algunos le dicen icoságono, que son, bueno, 20, ¿no? Esto es lo que se tiene en general. Estas son las figuras normales, ¿no? Pero puedes crear más, claro que puedes crear más, puedes crear polígonos de 30 lados, de 40 lados. Depende de ti, depende de hasta dónde necesites, pero te he enseñado los más comunes, los más triviales. Como te repito, hay más, claro que hay mucho más, ¿no? O sea, es decir, la imaginación es lo único que te puede limitar en esto. Siempre va a haber más y siempre vas a poder haber más. Bueno, dicho esto, vamos a continuar, chicos. Continuar. Hay algunas partes notables de un polígono regular y estas son las que te quiero mostrar ahora a continuación en la siguiente diapositiva. Mira, un polígono regular tiene una diagonal, que es del lado celeste, lado, apotema, que es la distancia del centro al lado, radio, que es la distancia del centro al vértice, un ángulo interior, un ángulo exterior y un vértice. Esas digamos, las partes más comunes de de un polígono regular. Ojo que puede haber más, ¿no? Hay algunos que ponen diagonales externas, entre otros. Pero nosotros nos vamos a guiar de estas partes de aquí. Repito, tenemos el lado, la diagonal, el vértice, el apotema, que es la distancia del centro al lado, el radio, que es la distancia del centro a un vértice, ángulo interior y ángulo exterior. Esto es lo que finalmente, bueno, se tiene. Vamos a continuar. El polígono regular tiene algunas propiedades. Por ejemplo, la medida de un ángulo interior es 180 por n menos 2 entre n. Por ejemplo, ¿qué tal si yo te pido, donde n es el número de lados? ¿Qué tal si yo te pido, hey, calcula la medida del ángulo interior de un hexágono? Entonces tú te pones a pensar primero, ¿cuántos lados tiene un hexágono? ¿Cuántos lados? Hexágono, profe, hexa es 6, entonces tiene 6 lados, profe. Así es, entonces tú reemplazas, ¿no? 180 por 6 menos 2 sobre 6, ¿no? Te va a quedar 180 por 4 entre 6. Sexta 1, sexta 30,
30 por 4 es 120 grados. Entonces ya obtuviste ya. Entonces la medida de cada ángulo de un hexágono es 120. A ver, esta es la primera propiedad. La segunda, medida de un ángulo exterior es 360 entre n. Vamos a seguir con el hexágono para no estar cambiando de polígono. Entonces 360 entre n, hexágono de n vale 6. 360 entre 6 es 60. ¿Esto qué significa? Que la medida de todos los de cada ángulo exterior de un hexágono es 60. Tercera propiedad. Medida de un ángulo central. Lo mismo que el ángulo exterior. 360 sobre n. Si seguimos en el hexágono, por ejemplo, 360 entre 6 es 60. Es decir, profe, el ángulo exterior y el ángulo central miden igual. Así es, hijo. Miden exactamente igual. Cuarta propiedad. Suma de la medida de los ángulos centrales es 360. O sea, si tú sumas los ángulos centrales de un polígono regular, te va a salir 360 grados. La fórmula básica del área, porque tenemos que saber lo que es el área. La fórmula básica del área de un polígono regular es el perímetro del polígono por el apotema entre 2. Profe, ¿esto es válido para cualquier polígono? Así es. Sacas el perímetro de tu polígono, sacas el apotema de tu polígono y bueno, multiplicas y lo divides entre 2 y eso es tu área solamente. Así que bueno, chicos, entonces ya sabemos en sí cómo calcular, ¿no? Pero vamos a continuar. A ver, vamos a ver. Vamos a pasar con un pequeño ejercicio para que se nos quede este conocimiento, para que no se nos vaya. Hay veces se va. Hay que tenerlo aquí bien centrado, bien ahí medido. A ver, te piden, calcula el área pintada de un hexágono. A ver, en un hexágono, menos mal que justo hicimos el hexágono, el ángulo interno mide 120, si te acuerdas bien. 120, 120. Bueno, acá mide 10, acá mide 10, 120. Bueno, todo va a medir 10, 10, 10 y 10. Mira, fíjate, en el triángulo amarillo, para tu buena suerte, mira, tiene 120 y tiene dos lados iguales. Como son dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Ahora vamos a ponerle X y X. O mejor aún, vamos a trazar una altura. Trazamos una altura y como es un triángulo isósceles, la altura es bisectriz. 60 y 60. Tenemos 90, 60, bueno, aquí va a ser 30. 30 vale cada ángulo. Entonces, miren, vamos a hacerlo en limpio. Me medía 120 aquí cada lado, yo lo voy a partir a la mitad. Mitad, mitad. Acá mide 60, acá mide 60. Y como es 180, acá tiene que medir 30 y 30. Como es un triángulo isósceles, bueno, como es un polígono regular, 10 y 10. Entonces, bueno, ¿no? Como el triángulo de 90 y 60 y 30, bueno, aquí va a ser 5 y aquí va a ser 5 veis de 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo amarillo? El área de un triángulo amarillo, a ver, vamos a ponerle aquí, vamos a pintarlo de amarillo aquí. De un triángulo amarillo es igual a ¿quién? Es base por altura entre 2, o sea, 5 por 5 raíz de 3 entre 2. Pero si tú te fijas bien, tú no tienes uno, tú tienes 4 triángulos amarillos, no tienes uno, mira. Acá hay 1, 2, 3, 4, hay 4, profe. Entonces, bueno, tú quieres 4 veces el área de los triángulos amarillos es igual a ¿quién? Entonces voy a multiplicar lo que he obtenido por 4, ¿no? 4 por 5 raíz de 3 y todo entre 2. Mitad, mitad es 2. 2 por 5, 10 por 5, 50 raíz de 3. Esta es mi área que me piden. Solamente lo hice con pura astucia. Bueno, ahora vamos a estudiar nuestra última figura, que es el círculo.
El círculo. Un círculo es una figura plana delimitada por una línea curva, o sea, una circunferencia. La, la circunferencia tiene varias partes. Tiene un diámetro, tiene un radio, la distancia del centro a la circunferencia del radio, la tangente, que es la línea que toca una vez a tu circunferencia, la secante, que es una línea que toca dos veces a la circunferencia, y la circunferencia es el contorno, ¿no? Hay muchas partes, chicos, muchísimas. En la circunferencia, ángulo central, ángulo inscrito, que es un ángulo dentro de la circunferencia, ángulo central es un ángulo que se abre desde el medio, el exterior es un punto que está exterior, interior es un punto que está interior, cuerda o sajita es la unión de dos puntos de la circunferencia mediante una línea. Arco es el pedazo de circunferencia que se obtiene a partir de esta unión. El círculo, su área es pi por radio al cuadrado. El área de un anillo circular es pi, el radio mayor menos radio menor, radio al cuadrado menos radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado por pi. El área de un sector circular de ángulo θ es pi por radio al cuadrado, radio al cuadrado por θ entre 360 grados. Vamos a ampliar nuestro conocimiento, por ejemplo, aquí. Vamos a calcular el área. A ver, mira, 12, 26.5, 20. A ver, mira. El área, primero es el área de este triángulo de aquí. 12 por 12 entre 2. Más, luego el área de este rectángulo, bueno, aquí es 20, ¿no? El área de este rectángulo. Es 20 por 26,5. Porque es base por altura. Más el área de este triángulo. Es 8 por 26,5 entre 2. Más el área de esto de aquí, de esta semicircunferencia. Pero ojo, 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 ojo. Si todo esto mide 20, el radio va a medir 10 y 10, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu fórmula? Es pi por radio al cuadrado, pero ese es de toda la circunferencia. Pero si tú quieres la mitad, lo vas a dividir entre 2. Y bueno, espera, ¿no? 12 por 12 entre 12 es 72, más 26,5, esto de aquí por 2, 530, más aquí se va 4, 4, esto de aquí te va a quedar 106, más 10 al cuadrado 100 entre 2, 50 pi. Entonces te va a quedar 106 más 72, 178, y te va a quedar 708 más 50. Este es el área, chicos. El perímetro ya lo dejo para ustedes, ¿no? Para que practiquen, para que se instruyan un poco más. El caso es algo que vamos a analizar en clase, quiero que vamos a analizar juntos en clase, porque aquí la idea es que juntos pensemos en este caso, ¿no? Al final, en clase, para que tengamos una mejor base y estemos mejor preparados para el examen. Metacognición. Unas preguntas para ver si has afianzado en cuál se relaciona este tema en la vida diaria. Estas preguntas son para ti, así que te las respondes internamente. ¿En qué manera se relaciona este tema con la carrera de arquitectura y diseño? Bueno, es obvio con el tema de las maquetas. Estas maquetas son súper importantes, como bien sabes en tu carrera. ¿El triángulo equilátero y el cuadrado serán también un polígono? Bueno, esto tienes que averiguarlo tú, si es un polígono o no, si es un polígono regular o no es un polígono regular. En el área de los polígonos, aparte del perímetro, ¿qué también es importante saber? Tienes que recordar la fórmula del área del polígono regular. Y bueno, ¿no? Era perímetro por algo que comenzaba con A de apotema entre 2. Si te acuerdas bien, pero tienes que revisar la fórmula para que estés más seguro, ¿no? Siempre es importante revisar lo que se te da para que estés más seguro. Unas referencias bibliográficas para que practiques un poquito más en casa. Tenemos los libros del Stewart Welling, Precálculos, Matemáticas for Calculus, Wabil, Fundamentos de Matemática, Introducción a nivel universitario, y Hauler, ¿no? Hauler.
Matemáticas para Administración y Economía, Pearson Educación. Ha sido un gusto explicarles de PPT. Se esfuercen con el Khan Academy, saben, es muy importante esta plataforma, les va a ayudar demasiado. Y bueno, espero que este video les haya ayudado mucho. Ha sido un gusto, nos vemos entonces.